Bien, profe. ¿Y usted? Mira, viene haciendo hartas cosas en realidad para variar, pero bien. También, bueno, en términos estrictos, también como producto de la pandemia, bien cuestionador de esta medida del pase verde, que hizo que de nuevo hubiese un rebrote, y claramente uno entiende que la gente, que algunas personas tienen que trabajar, pero el costo es muy alto porque no, ya casi están todas las camas UCI ocupadas, pues. Entonces, pero bueno, pues ojalá que todo eso se vuelva como a seguir manejando para no tener mayores dificultades. Y en términos futbolísticos, también ya como con algunos nervios, producto del partido de hoy día. Yo no sé si hay gente futbolera acá, a lo mejor yo siempre soy el que está como planteando esto, pero a lo mejor no, o no sé si a ti te gusta el fútbol, no sé, pero yo soy un hincha y un fanático del fútbol. Entonces, va a estar interesante el partido de hoy día, pues bien apretado. ¿Hay alguien que sea futbolero acá y que quiera como comentar algo de ¿A qué fútbol? hora es el partido, Yo, profe? profe, a las A las 8. 8. A las 8 el partido. Oiga, profe, Ajá, dígame. ¿se enteró de lo de Vidal? Sí, que Arturo, a ver, ¿cómo decirlo? Pucha, es que Arturo es Arturo, po. Arturo siempre hace ¿cómo se llama? Le pasa esto, pues ponte tú, claro, ahora con la cosa del COVID, para la Copa América cuando chocó el Ferrari, contra México le pusieron unas tarjetas amarillas, chuta, cuando tenía un ser humano que se ha ido forjando a sí mismo y le va bien, es como difícil que a veces haga caso, po. Entonces, yo creo que tampoco va a estar para el partido de Bolivia, pero ojalá que obviamente no le pase nada, como también le deseo a todos los chilenos y chilenas que se contagien, pues, pero claro, viene la Copa América también, vaya a saber si se juega o no se juega, pero obviamente, digamos como que quieren hacer como el torneo contra viento y marea, sobre todo en Brasil, que es uno de los países más complicados. Entonces sí, me enteré de lo de Arturo, me enteré. No sé, déjame leer como un comentario acá, si es que alguien quiso comentar a alguien. Pero lo de Perkin, ¿quién le dijo Perkin o él utilizó ese mensaje? Ya, me parece que Que parece que va más porque se hace llamar rey. Entonces, Sí, y Ah, justo se empezó como que dijo que el fútbol tenía que volver para el estallido social, para que la gente se distrajera, y ahí como que empezó a masificarse el perking. sí, tenés razón, ahora que lo recuerdo, sí, tienes toda la razón. En la biografía, Arturo Vidal, que sí, pues, aquí está Arturo. Yo siempre, de vez en cuando me piden como hablar de él. Ahora estaba viendo si es que encontraba una biografía en la que yo había participado cuando hablando, hablando de él, pues. Historia, a ver, historia Arturo Vidal. A ver si es que está acá, pero si no, después lo encuentro el link y se lo envío. Entonces, igual, claro, es complejo la situación de Arturo, po, ¿cachai? Pero Arturo no, como que no hace mucho caso si es el tema, po. Entonces, y siempre ha sido como de puntos de vista como, no sé si yo decirlo como apasionado, pero sí como que habla mucho de lo que siente, po. Ya. Me parece que ya no está el video donde parecía, pues, pero bueno. Si lo encuentro se lo envío, pero ahí salgo hablando de Arturo en una de las biografías que le han hecho, pues. Entonces, Habitación 2012. Pues, ¿quién iba a pensar que ahora queremos que se cure? Sí, pues, y además que sabéis que esta cosa de, bueno, hablando de este tema como de la asignatura de hoy día, atención y concentración, los videos que veíamos, es increíble como los deportistas de alto rendimiento, esta cosa como del carrete, esta cosa como de divertirse, como que siempre ha sido como bien, como no sé si así como bien polémica,
porque muchas veces sí aparecen como muchas fiestas, mucho carrete, mucho desenfreno. Yo me acuerdo cuando estudiaba psicología en la central, por lo menos con mis amigos, siempre hablábamos como de qué haríamos si que fuéramos, perdón, si fuéramos como psicólogos deportivos del Chino Ríos. Ya, no tengo la nota de todo esto todavía, como yo le había dicho, porque todavía mañana tengo que enviar el primer borrador del capítulo del libro de psicología clínica que me invitaron a escribir. Así que, claro, no he podido, pero la próxima semana sí la voy a tener. Eso está, y de hecho, la idea, Pía, es que en el segundo bloque revisemos la prueba para que sí tengan como claridad respecto a cuáles eran las alternativas correctas. Hasta ahora hay buenas notas, ¿ya? No he terminado de corregirlas, como les comento, porque he estado como con toda esta cosa del libro y haciendo muchas cosas también como les comentaba. Así que las notas van a estar, Pía, la próxima semana. De nada, pues de nada. Lamento no haberlas tenido hoy día, pero ha sido bien harta pega, harta pega. Entonces, bueno, volviendo a lo que les comentaba, esta cosa de los deportistas de alto rendimiento, en el caso del el Chino Ríos también tenía sus performance. De hecho, una bien comentada que hubo fue en la que creo que fue un abierto de tenis, la clásica, allá en La Serena. Y, y la cosa es que en ese abierto animaba también quien aparece hoy día en prensa como un animador, como un conductor de programas de televisión, el Huevo Fuenzalida. Y claro, el Huevo, bueno, después de ese episodio con el Chino Río y otro, tuvo que entrar a rehabilitación. Tenía muchos problemas con consumo problemático. Y claro, pues la historia con el Chino Ríos que tuvo el Huevo Fuenzalida fue que muy borrachos, muy, muy, muy borrachos, tuvieron un episodio complejo en uno de los hoteles de ahí de la Serena, porque el Chino Ríos había orinado a un modelo argentino que estaba como junto a un staff de gente. Le querían pegar al Chino Río, mucho escándalo en el hotel. 6 de la mañana se fueron al casino, salieron como a las 8 de la mañana, fueron a la playa y después, claro, tuvieron que arrancar de carabineros y chocaron. Y allí, eh, claro, se apreciaba esta cosa de los deportistas de alto rendimiento que tenían esta aventura. Esto es archiconocido, digamos, como en general lo que pasó con el Chino Río, el Huevo Fuenzalía en ese episodio, po. Pero siempre esta cosa como de los deportistas de alto rendimiento tienen esto, y como que cuando llegan a Chile como que se relajan harto, porque los deportistas de alto rendimiento, el tema de la disciplina, el tema de la soledad también, son elementos bien fuertes que pasan y que les toca experimentar. Ganan harto dinero, pero también es como que mientras, no sé, el resto de sus amigos lo pasa bien, ellos muchas veces, y ellas, porque también hay deportistas de alto rendimiento, tienen que estar como, no sé, pues encerrados, entrenando, no tomando alcohol, menos consumir algún tipo de drogas por el tema del doping. En fin, es harta la carga que tiene. Entonces, sí me enteré de lo de Arturo, pues lo lamento mucho. No sé si alguien quiere hacer como algún otro comentario más no es necesariamente el partido, de otra cosa que a lo mejor quieran como mencionar antes de partir la clase de hoy. ¿Ah? Profe, que, que a los deportistas de alto rendimiento como de Europa, como que no les pasa eso. Son como mucho más, no sé, como centrados y no les pasa tanto como acá, que es como la mayoría. Sí, mira, sabes que ahí yo no sé si tendrá que ver con elementos de la cultura, claramente debe influir, pero en general como que el deportista latinoamericano, eh, y sudamericano en particular, tiene un tema, como, no sé si decirlo como con la fiesta, ya, pero en general como que, no sé, son bullados los casos de deportistas como Ronaldo, Ronaldinho, ya algunos también futbolistas argentinos que claro, tuvieron
digamos, como que rendían mucho en su equipo, pero también eran muy buenos para la fiesta, por decirlo de esa forma. Entonces, esta cosa de que le sobra talento, ya que es como, y además que, mira, el verlo esta perspectiva, son jóvenes, imagínense, por ejemplo, a ver, no sé, pues, a ver quién, a ver, Joaquín, que tú acabas de escribir ahí que son chilenos. Joaquín, ¿cuántos años tienes? O Javier, ¿cuántos años tienen? ¿Cuánto tienen cada uno de ustedes? 19. 19 años. Ya, imagínense ganando, a ver, tiremos, 100 millones de pesos al mes. Estoy tirando así un número que probablemente es por lo bajo. Pero imagínense ganando usted con 19 años 100 millones de pesos. Y un número bajo. Los que son futboleros sabemos que en Europa pagan mucho más que eso mensualmente a los futbolistas, sobre todo a los talentosos. Pero ¿cuántas veces te pagáis el CAE? Yo creo que te podéis pagar el CAE como 50 veces o 25 veces el CAE. Pues. Imagínense por dos. Si compran una casa, imagínense 100 millones de pesos al mes, al mes, al mes. Y sabemos que 100 millones de pesos al mes me los carreteo, ojalá que quedes vivo. Si en el fondo, claro, no hay que olvidar una cosa que tiene que ver con que son jóvenes, con 19 años, imagínense esa cantidad de plata. Arturo se fue re temprano y re joven a Alemania. Ahora también hay talento, pero también Arturo ha entrenado duro, lo mismo que Alexis y los otros, pues, ¿ya? Pero claro, yo estoy tirando un número así por lo bajo, 100 millones de pesos. Po. Si acá en Chile, no sé quién ganará 100 millones de pesos al mes como futbolista, pero alguno, más de alguno debería eventualmente ganarlo. Entonces, eh, claro, son súper jóvenes, como por ejemplo el Chino Río, ya que esto no es una promoción a la infidelidad, ya como para empezar a ver lo del PowerPoint y seguir como con la clase. O sea que en realidad esto también es parte de la formación, digamos. Pero, por ejemplo, en el caso del Chino Río, el chino, eh, fue un programa de televisión hace poco donde le preguntaban si el Chino Río había sido infiel, ¿ya? Y el Chino Río puso una cara así como casi como, oye, la pregunta obvia que me están haciendo, si literalmente medio mundo supo que el Chino Río, mientras estaba en su primer matrimonio, a él había sido infiel allá en un torneo en Francia, específicamente en París, y lo mostraron ahí como besándose con una muchacha como de harto rulito. Entonces, claro, el chino Río hablaba de que era como inevitable no caer en esas tentaciones, porque era joven, porque tenía plata, estaba todo el día encerrado, viajando todo el tiempo, estando, digamos, como deportista de alto rendimiento todos los días entrenando, y era como, se fue funado por responsabilidad, pero era inevitable, pues entonces, claro, él lo describía de esa forma. Hay otros, por cierto, deportistas que no son así, pero lo cierto está en que, claro, la sociedad le exige mucho porque son modelos, son, digamos, como que de una u otra manera hay mucha gente que los sigue y por lo tanto deben tener cierta como responsabilidad respecto de cómo se comportan. Obviamente lamento mucho el contagio de Arturo, espero que se recupere. Nos va a faltar probablemente en el partido de hoy día, probablemente nos va a faltar también en el partido de Bolivia, porque sin duda... Ah, no, esta cosa de la infidelidad, po. Y ahí llegará el tema de la infidelidad, que también hay, ¿cómo decirlo? Esta cosa más allá si somos sociedades monógamas o no, si uno tiene algún grado de posesividad respecto a las parejas que uno tiene o que uno ama, ¿ya? Lo cierto está en que yo lo incitaría a que estas preguntas de fidelidad e infidelidad la podamos ver cuando tengamos que hablar de motivación y emoción, ¿ya? En particular porque hay muchos autores
que más allá de esta cosa como heteronormativa o monogámica o cultural, lo cierto está en que el tema de la infidelidad no es tanto el problema para quien la comete, sino que en realidad quien la, entre comillas, la sufre, ¿ya? Yo la otra vez hablaba el año pasado como con una estudiante, esto fue cuando estábamos todavía en clases presenciales, y de hecho nos topamos el año pasado también en esta modalidad, porque también había vuelto a tomar conmigo la asignatura, o sea, otra asignatura, digamos. Y empezamos a hablar esta cosa que tenía que ver con que un poco yo le explicaba, de que de cuando uno se enamora de alguien, ¿ya? Y esta cosa de si uno quiere perder o no quiere perder a esa persona, si uno está dispuesta o uno está dispuesto a que esa persona haga lo que quiera y que salga con cualquier persona, claro, en general uno puede tener como un manejo racional lo más agudo posible, pero también, claro, a veces hay razones del corazón que la razón no entiende, pues y a veces nos podemos enamorar de las personas, no sé si llamarle incorrectas, pero no sé si nos van a corresponder o no nos van a corresponder, pero lo cierto está en que esta cosa yo me acuerdo que esta estudiante, yo no conocía ese concepto, pero me hablaba de lo poliamoroso, ya y que por lo tanto como que no había como una pareja única, ya, y yo le decía que yo la entendía. Si lo que pasa es que en algún momento cuando las parejas decidían irse a vivir juntas, o juntos, ¿ya? Claro, uno no puede meter a 5 personas ahí en el departamento o en la casa, me refiero como, o sea, si van a tener una orgía como uno ha escuchado, sin duda que a lo mejor podrían haber, a lo mejor no habría problema, pero en general cuando las parejas establecen un vínculo amoroso, ya una relación de amor, de respeto, no sé cómo se viva allí la infidelidad. Me refiero que lo más probable es que, claro, puede que alguien quede resentido, sobre todo cuando hay como planes de construir una familia. No estoy diciendo una familia como el hecho de tener hijos, sino como un proyecto de vida en conjunto. Así que le insto a que estas preguntitas que estamos haciendo ahora y conversando, dejémoslas para la unidad de motivación y emoción. ¿Y por qué ahí? Porque vamos a tener que hablar en algún momento del amor. Y que no es cualquier, por supuesto, reacción emocional. ¿Alguien que quiera comentar algo antes de ya ir de lleno a atención y concentración? Que va a estar bien entretenida la clase, además que también pues, vamos a empezar a revisar otros videitos. No, silencio, perfecto. Entonces, tomamos este tema nuevo de las parejas cuando tengamos que ver la unidad de motivación y emoción. Chiquillos y chiquillas, vamos a retomar y a ir recordando un poco lo que habíamos estado hablando la semana pasada, que tenía que ver con lo que es este proceso psicológico denominado atención y concentración, ¿ya? Y lo que habíamos estado haciendo tenía que ver con conocer la definición de atención y concentración, vale decir, como la capacidad de poder dirigir y seleccionar nuestros procesos psicológicos, que es una definición que yo les decía que sonaba rara, pero cuando les empezaba a explicar de que cuando uno, no sé, por ejemplo, si quiero solamente prestarle atención a la voz del profesor o de la profesora, lo más probable es que todo mi aparato psicológico, perdón, lo que va a hacer es, voy a abrir la cámara mejor antes de como de proyectar así, para poder verme. Dame un minutito para que vean como los gestos en las manos, como yo les decía el otro día que voy haciendo mientras presento esto. Denme un minutito. Ya, ahí sí. Tiene que ver con que internamente, digamos, nosotros tenemos procesos psicológicos, pero cuando, por ejemplo, queremos escuchar la voz del profesor, vamos a direccionar todos nuestros procesos psicológicos hacia, por ejemplo, la voz del profesor. Se va a ir hacia allá, ¿se entiende? Si, por ejemplo, me duele el estómago, lo que hago con mis procesos psicológicos es dirigir todos los procesos psicológicos hacia lo que me duela dentro del cuerpo. Si, por ejemplo, quiero, estudiar para una prueba y me tengo que concentrar, claro, todos los estímulos que me rodean van pasando a un segundo plano y me voy solamente focalizando en lo que estoy leyendo, por ejemplo, la materia de procesos psicológicos, ¿sí? Entonces, bajo esa lógica,
el proceso atencional y de concentración involucra que cada uno de nosotros, por lo tanto, tiene una capacidad, y esta capacidad es la capacidad de dirigir, ¿ya? Y seleccionar nuestros procesos psicológicos, ¿ya? Sin embargo, como hablábamos en la clase pasada, nos podíamos encontrar con que la atención y la concentración podían tener algún tipo de problema. Ya vale decir, hay personas que les cuesta concentrarse, hay personas que les cuesta mantenerse atentas, ¿sí? En otros cursos ha pasado lo mismo, y históricamente también cuando he tenido que hablar del diagnóstico del déficit atencional con hiperactividad, de ahora en adelante TDAH, ya el trastorno por déficit atencional con hiperactividad. Resulta que, claro, como lo que pasa en nuestros cursos, hay muchos estudiantes y muchas estudiantes eh, que han sido diagnosticados con TDAH, ¿sí? Y en general, una de las cosas que yo he estado explicando, y también en los otros cursos de proceso psicológico, tiene que ver con que en general, este diagnóstico tiende a pesquisarse o a detectarse más debido a la presencia de hiperactividad o impulsividad, ¿ya? Vale decir, ¿y a dónde voy con esto? Que hay niños o niñas que les tienen dificultades para prestar atención o concentrarse, pero son tranquilos, están sentadas en la sala de clase, no se mueven mucho, pero obviamente les cuesta concentrarse y no anotan muchas veces las actividades que los profesores le están diciendo que copien. En cambio, hay otro grupo, digamos, de estudiantes que no tan solo tienen desatención, sino que también tienen hiperactividad, ¿ya? Y bien también impulsividad, ¿sí? Entonces, bajo esta lógica, el TDAH es uno de los diagnósticos que hace y muestra cómo es que los procesos atencionales y de concentración pueden, en este caso, experimentar algún tipo de problema, ¿ya? Por lo tanto, en esta lógica uno se puede encontrar con que o es más desatento el niño, o hay mucha hiperactividad e impulsividad, o bien, como en tercer caso, como aparece ahí, o puede ser mixto. Ya puede darse como tanto la hiperactividad como la desatención, ¿ya? Y este diagnóstico, como yo les comenté, un análisis que yo tengo que realizar en la clase de hoy día, tiene que ver con las ventajas y desventajas de cuando uno trabaja con un diagnóstico, como por ejemplo el TDAH. La ventaja que tiene, por cierto, es que nos hace notar cuál es el principal como problema que está ocurriendo, ¿ya? Sin embargo, como desventaja, tiene que ver con lo que han muchos autores mostrado, de que en salud mental la gente cuando conoce su diagnóstico, en general no necesariamente lo va a tomar como para bien, sino puede que lo tome muy para mal. Y el tema está en que la puede como inmovilizar, como que la gente no se va a esforzar más cuando tiene como un diagnóstico porque ¿por qué? Porque tiene la idea del modelo de salud tradicional. Doctor, me duele la cabeza, perfecto, tómese una aspirina. Entonces, claro, la persona cuando llega al psicólogo comenta, por ejemplo, que su hijo no presta atención en clase, y el hecho de que uno coloque el diagnóstico puede llevar a las personas a entender de que es el psicólogo el que va a tener la varita mágica como para corregir esta desatención, cuando en realidad es un trabajo conjunto con los padres y muchas veces de largo aliento, porque una de las cosas que les voy a explicar, que independiente del diagnóstico, si uno cree en el diagnóstico o no del déficit atencional, independiente que tenga evidencia, lo cierto está en que en la vida de un niño claramente pueden haber otras cosas más importantes, además que el buen rendimiento en el colegio. ¿Me siguen? Hay niños que sus papás están discutiendo mucho o están por separarse, o bien hay muchachos que andan muy tristes porque alguien falleció en su casa, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ir mirando, por lo tanto, hoy día tiene que ver con estas reflexiones que surgen respecto al diagnóstico, porque más de algunos de ustedes tiene que haber sido diagnosticado cuando eran pequeñitos, ¿ya? O eran pequeños, ¿sí? Una de las preguntas, por ejemplo, que me hicieron en la otra clase, profesor, ¿los psicólogos podemos hacer diagnóstico? Y obvio que podemos hacer diagnóstico.
Y es más, para algunos diagnósticos podemos ocupar algunos cuestionarios, como por ejemplo aparece acá el cuestionario de test de Conners, ¿ya? El cual lo que hace, al tiro para saber la palabra, lo que hace es medir la desatención, pero en particular la hiperactividad. Y este cuestionario uno lo aplica no tan solo a los papás o las mamás, sino que también ellos mismos pueden contestarlo. Generalmente los profesores son quienes lo contestan, y muchas veces cuando los niños o las niñas llegan a atenderse con el psicólogo, por ejemplo cuando han llegado a atenderse conmigo, llegan con la libreta de notas. Victoria, te escucho. Soy todo oídos. Profe, quería preguntarle cuál era la ventaja que había dicho recién, que no alcancé a copiarla por fin, del diagnóstico. Que dijo que la desventaja era que como que se tomaba como a mal el diagnóstico. ¿Y la ventaja cuál era? Mira, la ventaja tiene que ver con que las personas saben que hay o logran conocer o precisar que hay un determinado problema y un problema que tiene solución, porque el TDAH tiene tratamiento y tratamientos bien efectivos. Si lo que pasa es que una de las desventajas, por ejemplo, que tiene el TDAH, bueno, en general puede ser probablemente para todas las cosas de niños también, pero es esto de que los adultos se centran solamente en lo académico de los niños, ¿sí? En general, uno entiende que obviamente el aspecto académico es súper importante, pero si mi hijo tiene déficit atencional con hiperactividad, claro, el diagnóstico me lleva a que yo vea a mi hijo como con un problema, ya de prestar atención, y en realidad, como papá, puede que yo no vea que mi hijo anda desatento por las discusiones que hay en la casa, por los cambios de casa que ha tenido mi hijo, porque estamos discutiendo mucho con la mamá, ¿me siguen? Como que de una u otra manera el diagnóstico como que puede encerrar a solamente un proceso como la desatención, ¿ya? Y hacer que los adultos por lo tanto vean solamente eso y no lo que todo el resto de cosas que le puede ocurrir a un niño. No sé si me voy a explicar, Victoria, si está bien o está mal, que Sí, nunca me decís. profe, está súper. Gracias. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que bajo esa lógica, el diagnosticar es una gran responsabilidad, como incluso en la medicina tradicional. El hacer un buen diagnóstico nos va a llevar a que obviamente podamos destinar un mejor plan de trabajo o intervención, ¿ya? Sin duda que por lo tanto nos va a ayudar, pero ojo que como yo les voy a ir mostrando que en la vida de un niño también pueden pasar otras cosas además de la académica, ¿ya? Miren, lo que aparece acá en esta diapo tiene que ver como con los principales medicamentos que se le dan a los niños. Miren, voy a hacer el mismo ejercicio que hice ayer con otros muchachos de otro curso, ¿ya? Arturo Vidal, te voy a dejar de lado. Y vamos a colocar Ritalin. El Ritalin, chiquillos. El Ritalin, ¿sí? Es uno de los medicamentos que siempre se ha dado, en particular en niños o en niñas. La verdad es que no estaba funcionando el problema. En niños o en niñas que se caracterizan por tener desatención y así como también, además de desatención, muestran algún grado de hiperactividad, ¿sí? El Ritalin en ese sentido, y esto es lo que me sirve harto como poder explicarles, de que en general los medicamentos, chiquillos, tienen un nombre comercial, y este nombre comercial tiene que ver con esto que son las letras más grandes, ¿ya? Sin embargo, el nombre más grande tiene que ver con el nombre que le dio el laboratorio farmacéutico, en este caso, por ejemplo, Novartis, pero el compuesto ya es el metilfenidato. Y esa es la sustancia que hace que los niños no tan solo anden tan inquietos y hiperactivos, sino que también se puedan concentrar, ¿ya? El Ritalin en ese sentido es uno de los medicamentos que más se recomienda en los niños cuando tienen déficit atencional con hiperactividad. Y este dato que les voy a dar, que siempre les puede ayudar, tiene que ver con lo que se llama la Liga Chilena contra la Epilepsia, ¿ya? Y la Liga Chilena contra la Epilepsia es un organismo ya que está ubicado cerca del Metro de los Leones, donde venden medicamentos y lo venden más barato, ¿ya?
Entonces, bajo esa perspectiva, uno se puede encontrar con una gran cantidad de medicamentos, ¿ya? Y acá en la Liga Chilena contra la Epilepsia van a salir más baratos, ¿ya? Entonces, si estaba el Ritalin, ahora vamos a buscar el Aradix, que es el otro medicamento, como les digo, que se entrega a los niños y niñas que están diagnosticados con déficit atencional con hiperactividad. Si ustedes se fijan, miren, dicen Aradix, nuevamente el nombre de las letras grandes, involucra como el nombre comercial, en cambio aparece como metilfenidato clorhidrato, como que pareciera que estuviera, en este caso como, no sé si llamarlo suavizado, pero tiene otro componente más. Fíjense que vale 20.000 pesos el medicamento, y hay muchachos que lo tienen que tomar de marzo a diciembre, así como también de lunes a viernes, por lo tanto, claramente las familias incurren en un costo importante para lo que es el tratamiento. Ahora, esta cosa de los farmacológicos, chiquillos y chiquillas, no es como la primera línea de tratamiento. Ya el Ministerio de Salud lo que tiene declarado es que antes de entregar medicamentos, uno debe primero hacer psicoterapia o bien alguna ayuda de trabajador social si es que hay problemas económicos en los papás, qué sé yo. Si después de esa intervención el niño no se recupera y sigue muy desatento, claramente allí se va a recomendar, por lo tanto, el tratamiento farmacológico. Pero no es que el tratamiento farmacológico va como primera línea, sino que en general es después, ¿ya? Se asume, y de hecho los psiquiatras no son, digamos, y no están muy de acuerdo en la medicación con los niños en general, pero hay problemas de salud que no sé si decir desafortunadamente, porque yo no tengo esta mirada y en contra de los fármacos, ya no la tengo. Pero lo que sí es que el medicamento obviamente trae algunas soluciones muy, muy buenas, ¿ya? Por ejemplo, hay niños o hay niñas que teniendo 8 o 10 años todavía se orinan en la cama, y la cosa es que si a los chiquillos les dan imipramina, ya que es un tipo de antidepresivo, lo que tiende a pasar es que el muchacho deja de orinarse en las noches. Es bien interesante el efecto que tiene, ¿ya? Entonces, esto de la imipramina, esta cosa de los antidepresivos, es necesario hacerlo notar porque a veces hay niños que su vida, digamos, como escolar, es muy desatenta, pero debido a los problemas que está teniendo en la casita, ¿ya? En su casa. Entonces, hay que siempre ser, por lo tanto, como bien cuidadoso con estas miradas, ¿ya? Entonces, tratamiento psicológico. Hay que explicarle a las personas en qué consiste en este caso, el déficit atencional con hiperactividad. En general les diría yo que la gran mayoría de la gente no tiene una buena explicación del tema de la desatención, ¿ya? Y esto tiene que ver con que muchas veces solamente se ve el TDAH como algo o como con una conducta problema en el ámbito escolar, pero no se ve en el ámbito familiar, ya como que la familia se quejara por eso. De hecho, quienes más derivan a los niños a tratamiento por TDAH son los colegios. Y de repente uno dice, que están siendo exagerados, un niño tiene derecho a distraerse, qué sé yo. Pero el tema está en que después ellos van viendo cómo ese niño va quedando muchas veces rezagado, porque dentro de los efectos que tiene el déficit atencional es que los niños bajan mucho las notas, y por lo tanto se pone en riesgo en este caso su permanencia en el curso o en el colegio. A ver, ¿alguien escribió algo? Si es que yo no he visto algo, les pediría que... no, me he escrito. Ya. Ese tipo de remedios tienen anfetaminas. Tengo entendido que ¿cómo se llama? Que el Ritalin lo tiene, ¿ya? Ahora, ¿por qué tiene eso? Creo que tiene un efecto contrario, pero en general los psiquiatras de igual forma siempre le piden a las personas que vayan de nuevo en un mes más, porque hay que ver si el medicamento no está causando algún tipo en este caso, de problema secundario. Pero sí, tendría un poco de anfetamina. Sí, no sé si... A ver, Antonia, bienvenida, cuéntame, te escucho. Hola, ¿es posible tener déficit de atención y no tener como bajas notas? Buena pregunta, sí, pues, si eso pasa. Mira, a ver, que tendría que buscar dentro de mis documentos, pero a ver, voy a colocar el Excel y ahí me van a entender.
también, digamos, porque yo creo que ya me entienden, pero vamos a hacerlo mucho mejor. Como era mi hijita, Excel. Miren. Vamos a esperar que abra. Y de ahí te voy a contar como mi experiencia personal también, sé que te sirve, Antonia. Ya, mira. Vamos a escribir acá matemáticas. Ya, el lenguaje, historia, artes visuales, tecnología. Vamos a colocar, ¿qué más? Música, educación física y naturaleza. ¿Cierto, chicos? ¿Cómo volver a olvidar estos ramos? ¿Cierto? ¿Se ve la pantalla todo esto, Antonia? ¿Sí? Ya, mira. Notas de un chiquillo con déficit atencional por lo general son así. Por lo general, ¿ya? Un 2, un 3,5, 5,8, un 4, un 5. ¿Ya? En lenguaje vamos a tirar un 6,6, vamos a tirar un 2, vamos a tirar un 3,5, vamos a tirar un 4,5 y tiramos la última prueba un 6. Ya. Historia. 3,5. Vamos a tirar 3,5. Vamos a tirarle 2. Ya, un 2. Ya. Vamos a tirarle como otra nota de historia un 5 y un 5. ¿Ya? Ya, y artes visuales vamos a colocar 7, un 2, 6,5, un 3,5, un 7. Voy a repetir esta nota, ¿les parece, chiquillos? ¿Qué querrá mostrar el profesor? Se debe preguntar. Sí, profe. Ya. Miren, chiquillos. ¿Cómo en arte se saca un 3,5? ¡Qué terrible! ¿Dónde? ¿En educación física? En arte, no, en arte dice 3,5 y qué terrible. O un Sí, 2. mira, Qué terrible sacarse un 2. mira, cuando yo ¿Nunca se veo saca un 3,5 en arte? Yo tenía Sí, puro yo 1. también me De hecho, sacaba tenía malos como No, nueve. eso es para tener puro 7, sí o sí. Es tenía una materia promedio súper fácil. Es como Las educación física. materias de arte son las más fáciles de sacar buenas notas porque al final demuestran lo que tú vales, po. No es como conocimiento como tal, sino que es como demuestra talento, habilidad. No es tan de cabeza. Realmente en arte pero uno suele requieren sacar del 5 hacia constancia. arriba o 4. Profe, Es difícil ¿Ah? sacar un 3. yo hasta cuarto medio pasé artes con un 4, así al límite un 4, porque me daba mucha vergüenza mostrar los trabajos. Ah, Los hacía, pero no los mostraba. Ya, pues, miren, pero espérenme un poco. Miren, voy a mostrarle el Excel. ¿Ya? ¿Se ven las notas? Voy a agrandar igual un poquito más la pantalla para que vista, para que podamos hacer el ejercicio. ¿Qué pasó? que sí se ven, porque pregunto si se veían, si se ven. Ya, ya, miren. Cuando a mí me toca atender chiquillos con déficit atencional, una de las cosas que yo empiezo a ver y que siempre me pregunto es lo siguiente: ¿por qué en algunos momentos se sacan un 7 y en otros momentos se sacan un 2? ¿Ya? ¿Por qué tanta irregularidad? Y el chiquillo con déficit atencional en general tiene esta irregularidad porque muchas veces se le olvida que tiene pruebas. Se le olvidó que tenía que leer un libro, se le olvidó que tenía que llevar algo. En artes visuales no llevó el blog, en tecnología no llevó la cartulina, en música no llevó la flauta, en educación física no sé, no llevó la indumentaria un día y no pudo hacer educación física. En general, los chiquillos con déficit atencional, con hiperactividad, en general, no tienen problemas de rendimiento intelectual, están dentro de lo normal. ¿Me sigues, Antonia? Están dentro de lo normal. Lo que pasa es que muchas veces a los chiquillos, y si ustedes empiezan a recordar sus historias, muchas veces a ustedes se les tiene que haber olvidado una prueba. Así como que se encontraron con que de repente tenían prueba. Po. Entonces, una de las cosas que uno empieza, por lo tanto, a ir observando, y estas notas, eh, no sé si hay alguien que está o estuvo diagnosticado con déficit atencional con hiperactividad,
y si es que hay alguno o alguna, les va a decir que se le olvidaba de repente llevar la flauta para la clase de música. De hecho, hay algunos chiquillos con déficit atencional que, por ejemplo, tienen todos los cuadernos metidos en la mochila, para que no se les olvide ninguno, porque en general cuando en la casa le pedían que guardara los cuadernos que correspondía al día de clase que le tuviera que tocar, en general no hacían la mochila, pues. O sea, podían llegar como con pocas cosas y no con obviamente con lo que se le estaba, con que se le estaba pidiendo. Entonces, en general, una de las cosas que pasa con la desatención, y cuando, por ejemplo, chiquillo, yo estoy con los papás y con los niños, porque parte de las sesiones, una de las cosas que yo hago es que les pido que me traigan las notas. Entonces les digo, ya, voy a decir, Ricardito, vamos a empezar a ver dónde tienes rojos. Ya, pues, y empiezo a anotar los rojos. Pues. Entonces, mira, acá hay otro rojo, empiezo. Otro rojo acá. Mira, acá hay 3 rojos. Y uno dice, oye, pero ¿a qué profe hace eso? ¿El niño se puede sentir mal? Es que ese es el asunto, pues, y esto es lo bueno, que yo lo que les voy a mostrar después en la técnica y en qué consiste. Porque en el fondo el niño no recuerda por qué tiene estas notas. El niño en general tiende a pensar que tiene rojos porque es tonto, o porque es tonta, como que no es inteligente. ¿Ya? Cuando en realidad uno empieza a, en este caso, por ejemplo, a mirar los rojos y uno les va preguntando por qué te sacaste un 2 en música. Po? O lo que decía uno de sus compañeros, ¿cómo es que te podéis sacar un rojo en artes visuales? Po? Y el niño empieza a recordar y dice, no, es que ese día no llevé el blog. Es que ese día me puse a jugar en clases y no hice lo que la profesora nos pidió. Y por lo tanto, yo empiezo a hacer lo siguiente. A ver, si en música no llevaste la flauta, por ejemplo, y la llevas la próxima vez, ¿qué nota crees que te vas a sacar? Me dicen, un 6, ya, fíjate cómo el promedio va cambiando. Ya no está un rojo, aparece una nota 6. ¿Me siguen? O les digo, por ejemplo, en artes visuales, ya, llevas, en este caso, por ejemplo, vamos a tirar los promedios, pues, para que se vea más lindo todavía. ¿Les parece, chiquillos? Vamos a tirar los promedios, ahí dice, el ejercicio se va a ver mucho, mucho, mucho mejor, ¿ya? Entonces, miren, empezamos a ver, voy a achicar un poquitito más, un zoom, vamos a ver a 150. Entonces les digo, mira, imaginemos que ya no tienes ese 2 en música y te pone con 6 el día de mañana. Mira cómo sube el promedio. ¡Wow, profe, te pasaste! Y mira, educación física, no llevaste las zapatillas, por eso no pudiste hacer educación física. Imagínate que hacen una actividad y te ponen un 6. Mira cómo va subiendo los promedios y pareciera que no vaya a repetir, pues si vamos manejando las notas. Entonces les empiezo a notar de que si ellos anotan y estudian, su promedio empieza a cambiar rápidamente y por lo tanto no tiene que ver con que ellos tengan un tema como intelectual, como que por decirlo así, como dicen algunos de ellos que son tontos, ¿ya? Y la verdad no es así. Entonces les empiezo a mostrar que en el fondo, y por eso que la diapo que les quiero mostrar también a continuación, tiene que ver con que hay que explicarle, no tan solo a los papás, sino que también a los niños, y por qué lo están llevando al psicólogo. Si los niños no entienden, pues no entienden mucho por qué lo están llevando. De hecho, una de las cosas que a mí me pasa habitualmente cuando yo le explico a los niños es que les digo, oye, ¿tú sabes lo que es ser despistado? No sé, tío, lo que es ser despistado. Y tengo que explicarle muy claramente que lo están llevando porque se le olvidan las cosas. Y ahí como que lo entienden un poquitito más. Entonces yo les digo que tienen que evitar que se le olviden las cosas y lo van entendiendo de a poquitito y van colaborando. Pero ojo, como yo les decía, que en este contexto del TDAH, uno debe tener harto cuidado con respecto de que el problema solo se vea como algo atencional y no como mirar si es que al niño le puede estar pasando algo, ya sea a nivel emocional o bien si es que en la familia están habiendo muchos problemas, ¿sí? Entonces, bajo esta lógica, los niños con déficit atencional, por ejemplo, y parte de las cosas que yo les voy a ir explicando, me quedan unos minutitos antes de hacer el primer break, ya voy a colocar la pantalla para que me vean y ver los gestitos que estoy haciendo con las manos, ya, voy a dejar ahí a la Dix, toin, 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 ya. Una de las cosas que yo voy haciendo notar, por ejemplo, a los papás en general, tiene que ver con
con que no vean solamente esta parte más académica, ya, sino que también vean cómo su hijo se está desarrollando. Porque en la desatención se puede producir, y lo mismo que la hiperactividad, por temas biológicos. Sí, está bien. Alguno de los papás fue inquieto o despistada cuando eran niños. Ya si eso es así la investigación, así lo muestran los datos. Pero también hay causas psicológicas, pues, y por lo tanto las causas psicológicas pueden tener que ver con problemas en la casa, con experiencias de bullying, pueden tener que ver con dificultades en el área interpersonal, ya y que no se han podido hacer de amigos. Entonces pueden haber muchas cosas y por lo tanto hay que visibilizar al niño no como alguien solamente desatento, sino como alguien que a lo mejor lo está pasando mal. Y por lo tanto hay que mirar cómo está pasando el niño. Yo como les contaba, creo, si no lo comento por primera vez, me acuerdo que íbamos a Melipilla con mi mamá un 18 de septiembre y estaba helado, pues chuta, íbamos en la micro, y no íbamos a bajar en la estación, de hecho nos bajamos en la estación central para tomar el bus y a mí se me quedó la parca arriba de la micro, po. O sea, me fui sin parca a Melipilla. O sea, llegando a Melipilla me tuve que comprar una parca porque estaba helado, po. Y mi mamá, por cierto, que nos lo hizo con la cara llena de risa y de alegría, ya ni siquiera derrochando entusiasmo, estaba súper molesta, po. Y claro, un poco como lo que tú dices, Antonia, yo antes de entrar al Instituto Nacional, yo recuerdo haber estudiado muy pocas veces para las pruebas, pero me iba súper bien. Yo estaba dentro de los 3 primeros lugares del curso y recuerdo haber estudiado muy pocas veces. Así como haber tomado el cuaderno, haber estado leyendo en la tarde, ¿no? Recuerdo muy pocas veces haber estado allí. En general, como que siempre, cuando, ya sea como estudiante de pregrado o de posgrado, siempre me gusta ir a las clases y prestar atención, escuchar, ver lo que dice el profesor, qué es lo que me preguntan mis compañeros, como que con eso como que se me queda harto guardado. Claro, entré al Instituto Nacional más exigente y estuve a punto de repetir, pero de ahí, claro, adopté unos métodos de estudio que me ayudaron muchísimo, ¿ya? Pero si yo miro cuáles las cosas que me pasaban a mí, en esta cosa de esa atención, claro, yo empiezo a mirar mi historia de vida y me encuentro como con hartos eventos que podrían, desde lo psicológico, haber, digamos, explicado la desatención, simple y llanamente. Por lo tanto, bajo esta lógica, lo que vamos a ir mirando después en el próximo bloque, que dicho sea paso, también vamos a ver un videíto, ¿ya? Tiene que ver con que vamos a revisar técnicas de autocontrol, el entrenamiento en autoinstrucción, en resolución de problemas, en habilidades sociales, pero en particular el video que vamos a ver tiene que ver con autocontrol. Así que, siendo las 3:05 de la tarde, nos vamos a encontrar a las 3:30, no miento, a las 3:20, ya, a las 3:20 para continuar con la clase del día de hoy. Y como les comento, a las 3:20, 3:23 les voy a mostrar el videito de autocontrol que les va a causar harta gracia, bien simpático el video. ¿Alguna pregunta, chiquillos? ¿Alguna pregunta, chiquillas? ¿No? Ya pues, hagamos el primer break, nos vemos a las 3:20, ya 3:21, mi reloj marca las 3:06, 3:21 nos volvemos a encontrar de nuevo. Chao muchachos, chao Bueno, muchachos, Ya, profe, muchas profe, nos vemos. gracias. nos vemos en unos minutos más, chao chao. Ok.
Ahí sí, he regresado. Aló, aló, muy buenas tardes, chicas y Hola, profe. chicos. ¿Me escuchas? Sí. Perfecto, muchas gracias, Diego, por la respuesta. Va a llegar lejos en la vida por ayudar a personas como yo. Miren, chiquillos, Gracias. de nada. Vayamos retomando un poquitito lo que les estaba hablando, ya antes de que tengamos que ver el videito que les voy a mostrar ahora, ¿ya? Eh, lo que aparece acá, digamos, como en la diapositiva, involucra que uno va realizando una serie de acciones como para ir potenciando y mejorando la atención y la concentración en este tipo de diagnóstico, ¿ya? Cabe destacar de que este diagnóstico también se ha ido investigando mucho en adultos, ¿ya? Y de cómo es que puede impactar en la calidad de vida de la gente, y los adultos en particular. En general nadie se muere por déficit atencional con hiperactividad, ya, o sea, como que en general el diagnóstico no tiene, digamos, tasa de mortalidad, a diferencia, por ejemplo, cuando uno habla de depresión, porque en la depresión, por ejemplo, puede aparecer el riesgo de suicidio. Entonces, claro, hay diagnósticos que uno se puede preocupar harto, como por ejemplo la depresión, o lo mismo algunos trastornos de la personalidad, que también pueden tener como riesgo de suicidio alto. Entonces, el tema está en que existen una serie de técnicas, por lo tanto, que van mejorando no tan solo la atención y la concentración, sino que también la calidad de vida de los niños, de las niñas, de los adolescentes. Y por lo tanto, una de ellas tiene que ver con el autocontrol, que es el videíto que yo les pretendo mostrar ahora, que no es, digamos que fue desarrollado por un psicólogo, sin duda hace muchos años, muchos años atrás, el test de los marshmallows, la gracia está en que, yo sé que obviamente no se escuchó, ¿en qué consiste el test, por llamarlo así? ¿En qué consiste? Antes de contestarle a Catalina, lo que consiste es una situación donde la mujer que aparece en el video le dice a los niños, acá tienes un marshmallow, o una sustancia que sea como quieran denominarle, ¿ya? Te lo puedes comer ahora, pero si te esperas, te traigo otro y te comes dos. Entonces, se supone que los niños, por lo tanto, aceptan como el desafío de aguantar no comerse el marshmallow, y lo que empieza a verse en el video tiene que ver con que los niños que aparecen en el video, que son más grandes, son capaces de tener más autocontrol, ¿ya? En el entendido de que la definición de autocontrol, antes de darle la palabra a Catalina, es postergar una recompensa inmediata por una recompensa mayor, pero que se recibe en el futuro, ¿ya? Entonces, si el niño se aguanta, por lo tanto, algo inmediato, sino que espera un poquitito más, le llegó una mejor recompensa, y por lo tanto ahí muestra que su autocontrol funciona bastante bien. Los más chiquititos en el video se va a ver que no tienen tanto autocontrol. Catalina, te escucho. Soy todo oídos. Hola, profe. Tanto tiempo. Gusto saludarla de nuevo. También, profe, un gusto. Gracias. Le quería preguntar que la diapositiva anterior, o antes del recreo, usted puso que igual mostró, bueno, el Ritalix, el Aradix, y la impiramicina. Imipramina. Imipramina, ¿ya? Ese, ¿Sí? por si no daba resultado. ¿Cuál es el elemento final si es que nada hace resultado? Onda que la persona está en riesgo de suicidio o, ¿cómo se llama? Tenía conocido, igual sabido que hay algunos tratamientos con electrochoques, pero son ya lo más, ¿cómo se llama? Extremo que hay. Claro. Mira, a ver, cuando coloco acá la imipramina, ya cuando coloco acá en esta diapositiva este medicamento, la imipramina, es un antidepresivo, ¿ya? Yo pensé que lo había explicado, pero qué bueno que me lo preguntes, Catalina, porque se lo voy a comentar. La imipramina se lo dan a algunos niños y algunas niñas que se hacen pipí por las noches, ¿ya? Ese diagnóstico se conoce con el nombre de enuresis nocturna, lo voy a anotar acá. Enuresis nocturna, ¿ya?
Y curiosamente, lo que hace este medicamento es que los niños dejan de orinarse en la noche. Es bien interesante el efecto. Una psiquiatra alguna vez me lo explicó, hace ya muchos años atrás, pero lo cierto está en que con algunos niños que tienen esta cosa de que se orinan en la noche, este antidepresivo ayuda a que dejen de orinarse en la noche, ¿sí? Es bien interesante el efecto que se produce, ¿ya? Por eso lo puse allí, ya como cuando se trabaja con la enuresis nocturna. Pero también el tema de los antidepresivos en algunos niños funcionan mucho cuando los niños tienen, digamos, esta perspectiva como algo a nivel emocional. Y esto tiene que ver con que a veces los niños, por las discusiones que hay en las casas, andan más irritables, a veces andan como con mucha cara de tristeza, o bien andan muy eufóricos, como que no estuviera pasando nada, pero en realidad hay muchos problemas en la casa. Yo recuerdo, por ejemplo, de todos los chiquillos que me ha tocado atender, uno de ellos que claro, el chiquillo tenía déficit atencional, pero en general había algo más bien emocional, y esto tenía que ver con que los papás iban y venían, ya como que la mamá tenía una historia de depresiones no tratadas, y el papá, a su vez, como con la mamá discutían mucho, el papá más de alguna vez se había ido de la casa, y no era como más de alguna vez, en realidad como que siempre se iba de la casa y después volvía, se iba, volvía, se iba, volvía, y por lo tanto parte del trabajo que yo tuve que hacer involucró que ellos como padres fueran a terapia de pareja para ver si lo mejor era que estuvieran juntos, si estuvieran separados, o qué es lo que había estado pasando con ellos, que si es que habían partido por una relación de amor, ahora las cosas no estaban funcionando, ver qué es lo que había pasado. Así que ahí los derivé, qué sé yo, les fue bien. En esa lógica, ya hay muchas cosas, Catalina, que la desatención se puede activar por temas emocionales. Y me explico. Muchas veces, yo espero que por cierto no vaya a ser tu caso, Cata, pero sí vas a ver algunos compañeros o algunas compañeras tuyas que las va a empezar a ver que se deprimen, ya, por diferentes motivos. Y claro, lo que uno empieza a ver es que el rendimiento a nivel de las notas es más bajo, como que no se concentran, uno ve que faltan mucho a clases, sabiendo uno o habiéndolo uno visto que en realidad es gente que sí rinde y que puede rendir muy bien, pero afectivamente puede que le esté pasando algo y por lo tanto les puede costar mucho concentrarse. Qué sé yo, si ustedes, por ejemplo, tenían que estudiar para alguna prueba, ahora en la primera ronda de primeras pruebas, y si a lo mejor alguno de ustedes tenía algún problemita, se van a dar cuenta que cuesta concentrarse, pues, cuesta focalizarse más. Por eso esta cosa de las tutorías en las cuales ustedes han asistido, el que yo les mencione esta cosa de lo de la DAVE, el taller de herramientas para una comunicación sana que ayer se dictó por parte de la DAVE, es porque muchas veces el rendimiento académico está muy relacionado a el cómo se están sintiendo los y las estudiantes. Por lo tanto, esta cosa de administrar algunos antidepresivos tiene que ver con que a veces hay temas anímicos que están influyendo en el rendimiento de los niños, de las niñas y en general de estudiantes universitarios, ¿ya? Ahora, la terapia electroconvulsiva, ya que esta cosa cuando se le administran descargas eléctricas a los pacientes, no es la cosa hollywoodense que uno ha visto que es casi como que es como un método de tortura, ¿ya? Sino que en general, por cierto, hay una descarga eléctrica, pero no es la descarga eléctrica de 220 volts, ni tampoco es cualquier descarga eléctrica, ¿ya? En general, la terapia electroconvulsiva, chiquillos y chiquillas, por recomendaciones del Ministerio de Salud y también por recomendaciones de organismos internacionales, es el último tratamiento que se aplica, ya cuando todo el resto de los tratamientos farmacológicos, psicológicos, con terapeutas ocupacionales, lo que sea, rebotaron, ahí aparece la terapia electroconvulsiva. ¿Ya? En general, la terapia electroconvulsiva, sí, en general tiene buenos resultados, pero es lo último que se aplica, porque en general es un tratamiento bien invasivo, pero no es la cosa hollywoodense que uno ha visto. Y esa terapia electroconvulsiva está recomendada
pero está recomendada ya como la última estrategia que debe, como en este caso, usarse, ¿ya? Siempre que uno puede probar como con otra estrategia primero, pero en general es la última que aparece ya cuando el resto de los tratamientos rebotaron. No sé si me doy a entender, Catalina, si iba por ahí tu pregunta antes de darle la palabra a Javier o quieres comentar algo más. No, eso sí, no, obvio. Sí, de hecho no lo estaba diciendo así como anda como el en el juego que era así que le produce electrochoque a la, a la doctora que después se hace la Harley porque queda como loca y todo. No, sino que igual lo había visto así en, ¿cómo se llama? Como documental, que había, por ejemplo, el, el papá de un niño se le murió la esposa y el niño, ¿cómo se llama? Después contaba que el papá no reaccionaba, no, ni siquiera se preocupaba de su hijo, así, no tenía la capacidad de eso. Y de hecho la única forma de que, por ejemplo, el papá estuviera ahí era que, ¿cómo se llama? Quedara como adormilado, en verdad, como con el electrochoque, onda que no, casi no pensara en, en eso, onda fue como, pero obviamente fue un periodo muy corto, no como de un año ni nada, fue un periodo corto que estuvo muy, muy mal. Y después obviamente se fue mejorando, fue bajando, eh, ¿cómo se llama? Con terapia y con otros tipos de medicamentos, fue bajando, pero yo igual como llegar a eso, o sea, pensar en que alguien llegue a eso, onda tiene que pasar por un estado pero emocional muy, muy, muy depresivo, o sea, muy, muy. Mira, muy Eso es lo que me depresivo. costaría llegar a entender el nivel de cómo ¿Sabes lo está que ahí. pasa, Catalina? Mira, Catalina, qué bueno que lo comentas antes también de darle la palabra a Javier para ver si va en la misma línea u otra. No hay problema con eso. Ocurre, Cata, lo siguiente, y un poco yo te diría como, más que de mi experiencia clínica, nuevamente no es como una cosa que yo diga que soy el faro de Alejandría o que yo lo sé todo, no, sino que incluso es como, entre comillas, como más básico, ¿ya? Eh, Resulta de que hay uno caras ve y dinámica psicológica uno no ve. En el caso de lo que tú comentas de esta persona, imagínate enviudar. Ya yo espero no enviudar, Catalina, estoy casado, qué sé yo, espero no enviudar. Pero imagínate para alguien perder a su marido, ya a su esposa, con niños chicos, ¿sí? Debe ser un golpe muy duro. Imagínate si es que esta persona ya, por ejemplo, viene como con una historia, qué sé yo, que sufrió abuso sexual, ¿sí? O que sufrió de maltrato infantil, ¿ya? O sufrió de bullying, ¿ya? Yo te diría que en general hay muchas historias que están detrás de cada uno de nosotros, ¿no? De nuestras historias de vida, que nos pueden ir haciendo más o menos vulnerables, ¿ya? Eh, Qué sé yo, el enterarse, por ejemplo, de que, no sé, un hermano de uno fallece de una forma trágica, ¿ya? O sea, yo espero nunca pasar por esa situación, no tengo la vida comprada, pero claro, hay golpes en la vida que a veces algunas personas las dejan en un estado de shock, de estrés postraumático, como uno diría dentro de los diagnósticos que existen en salud mental. Hay gente que ha sufrido constantes traumas a lo largo de su vida. Por lo tanto, en general, yo, claro, cuando me toca ver gente, porque me ha tocado ver gente que tuvo que recibir terapia electroconvulsiva, y yo te diría que, claro, de hecho muchas veces hay cosas que ellos no recuerdan que le han pasado y han marcado en sus vidas, po. En particular porque a veces, por ejemplo, en algunas cosas de abuso sexual, tienen dudas, po. No saben si realmente sufrieron de abuso o no, porque no lo recuerdan, pero tienen la impresión de que alguien les hizo algo, porque tienen como algunos recuerdos algo difuso. Entonces, chuta, yo te diría, Catalina, de que existe en este caso en los seres humanos esta cosa que tiene que ver con las historias de vida, cómo nos van influyendo. Eh, y a veces en un niño con déficit atencional, tú te puedes ir encontrando con que ese niño puede tener y puede estar pasándolo mal por otras cosas. Yo te diría, antes de darle la palabra a Javier,
que yo diría que casi ningún niño me ha llegado a consultar por una desatención pura, ya, o por cosa de hiperactividad pura, así porque que tenga unos papás amorosos, que no se ha cambiado de colegio, ya que no le han hecho bullying, como que en general, como que casi como fuera solamente cerebral, y por lo tanto ahí uno va aplicando técnicas de neuroestimulación. Pero en general yo te diría que chuta, la mayoría de los niños tienen algún problemita, que los papás, que los cambios de casa, que falleció la abuelita que lo cuidaba, situaciones de violencia intrafamiliar. Aparecen hartas cosas, Catalina. Cuando yo escucho cuando la gente me ha dicho que ha tenido terapia electroconvulsiva, yo me imagino que tiene que haber tenido muchas historias. Y ahí soy súper cuidadoso también como para no abrir viejas heridas. ¿Sí? Javier, cuéntame. No sé qué quieres preguntar, si va en la misma línea o no. No hay ningún problema con ello. Esto es una cátedra universitaria. No va con la misma línea, pero además, qué fuerte lo que dijo, profe. Quedé en shock. Sí, es que... Dime, continúa. No, pero era más por el tema de la enuresis nocturna. Eso que iba a preguntar. Pero si quieres seguir, siga, después le pregunto. No, mira, tranquilo, mira, la enuresis nocturna, de hecho, se supone, mira, la enuresis nocturna, una de las, por qué, digamos, como que responde bien además a los antidepresivos? Porque si el niño no se orina durante el día, uno asume que en la noche algo le debe pasar, puede que tenga el sueño muy profundo, por ejemplo, o bien esté como con constante pesadilla o con terrores nocturnos de no querer levantarse en la noche, por ejemplo, para ir al baño, porque le da miedo. En cambio, el antidepresivo lo deja como bien tranquilito. Hay gente que tiene este tema de enuresis, por ejemplo, porque la vejiga simple y llanamente es más chica nomás, y por lo tanto el niño en la noche no alcanza a levantarse, ¿ya? O a despertarse porque el sueño es muy profundo y se orina en la cama, ¿ya? Así como también que se insta, por ejemplo, que cuando tienen la vejiga muy chica, es que no tomen mucha agua antes de dormir, ¿ya? Como para que así no se orine, ¿sí? Y esta cuestión, afortunadamente, cuando se trabaja, por ejemplo, con imipramina, funciona re bien. Y de hecho, por ejemplo, a mí me tocaba atender a chiquillos de 12, de 13 años que están como con enuresis nocturna todavía, ¿ya? Y les da mucha vergüenza y mucho terror, por ejemplo, irse de paseo de curso con los compañeros. O sea, a mí me lo contaban, me dicen profesor, o sea, profesor, me dicen doctor o tío, me dicen, ¿se imagina que si se enteran mis compañeros que yo me hago pipí en las noches, me van a hacer bullying el resto de la vida y de la adolescencia, hasta que entiendan que tengo un problema, digamos? Es tema también que no se pueden ir a quedar a casa de otros compañeros. Entonces, la imipramina funciona súper bien con los chiquillos cuando tienen enuresis nocturna. Estos diagnósticos pasan, ocurren. Uno muchas veces no está muy acostumbrado a escucharlo, pero porque obviamente las familias lo guardan como con mucho recelo, como con mucho silencio. Pero claro, siempre obviamente uno tiene que descartar que pueden haber algunas cosas emocionales que puedan estar pasando. Yo me acuerdo de uno de los últimos muchachos que me tocó atender y que claro, la mamá había sufrido de enuresis nocturna, pero ella llevaba al niño al psicólogo porque ella la había pasado muy mal con su enuresis. Si mal no recuerdo, me dijo que le había durado hasta los 20 años, que ella en las noches como que se hacía pipí y eso, pucha, la autoestima se la tenía pero muy dañada y por eso llevaba a su hijo porque no quería que su hijo pasara por lo mismo que ella estaba pasando. Lo bonito de todo es que tanto a la mamá como a su hijo, como supo la señora de que había tratamiento para eso, lo empezó a tomar. Si bien la señora ya tenía más años, digamos, ya no tenía 20 años, tenía como 30 y algo, qué sé yo, pero también le sirvió. Y también ella empezó a dormir mejor, pero también había algunos problemitas ahí con el papá del muchacho, en particular porque el papá participaba muy poco de la crianza. En fin, lo cierto está en que yo lo insto a que uno, en estos diagnósticos, en particular el de desatención con hiperactividad, uno siempre mire no tan solo la desatención, no tan solo la concentración, sino que también la vida familiar de los niños, si le están haciendo bullying a esas niñas, eh, si están teniendo cambios de casa o falleció el abuelito o la abuelita que los cuidaba, que es súper habitual que pase eso. Entonces hay que mirar, por lo tanto, de forma integrada, no tan solo a los niños, sino que también a los seres humanos, ¿sí? No sé qué te parece, Javier, si estás de acuerdo o quieres como comentar algo más, por favor, la Sí. cancha está abierta. Y otra cortita que me entró mientras estaba hablando del TDAH es que
¿Qué pasa si es como continuo la aparición de esta hiperactividad como a partir de los años? Porque entiendo que se puede ir como bajando, pero no sé, pues, ahí puede pasar que vuelva a aparecer. Sí, sí, parece, sí. De hecho, habemos adultos, en los cuales me incluyo, que la desatención es aguda. O sea, como les decía en los otros cursos de esta semana, si yo traigo a mi señora acá y ustedes le preguntan, oiga, el profesor Bascuñán es despistado, les va a poner una cara así como chuda, es como que no digamos que está cansada y está agotada, no. Pero sí es como que si yo tengo que ir al almacén de la esquina a comprar mantequilla, puede que yo llegue con una bebida, con agua mineral, un chocolate para mi hija, con pancito, qué sé yo, pero no voy a traer la mantequilla. ¿Me siguen? Y me ha pasado cuando voy al supermercado, qué sé yo, y hay cosas que se me olvidan. Y por lo tanto, yo en todos estos años, un poco lo que, para demostrarle el video que les quiero mostrar ahora, y con este tema de las técnicas, eh, la atención y la concentración se pueden entrenar, así como cuando uno levanta pesos para sacar más músculo, eh, uno puede entrenar la atención y la concentración. Entonces, en esa lógica, yo durante todos estos años he ido desarrollando todo un método que, por ejemplo, involucra de que yo cuando empiezo a leer un artículo científico, estoy leyéndolo hasta el final. Ya cuando partí estudiando psicología, como que llegaba hasta la mitad del artículo y paraba y me daba una vuelta y después volvía a leer y no lo terminaba de leer. En fin, hoy día termino de leer las cosas. ¿Sí? También las llaves, qué sé yo, algunas cosas, siempre las dejo en determinados lugares. ¿Sí? Me he tenido que acostumbrar a escribir las cosas en una agenda y acostumbrarme también a ver la agenda la noche anterior. Ya he tenido que hacer todo un plan, digamos, de entrenamiento de la atención y la concentración. Y también uso harto mis recursos, tengo súper buena memoria, entonces también no me gasto mucho, por eso anoto harto las cosas, pero sí la atención y la concentración se pueden ir entrenando, que es lo que les voy a ir mostrando después de mostrarles el videito. ¿Ya? Así que, chiquillos, chiquillas, les muestro el video en este caso, de este experimento. Se podría decir que es este marshmallow que está allí. Como les digo, la idea está en que si el niño se aguanta, se come dos, pero si es que quiere comérselo al tiro, no hay ningún problema. Así que ahí va el video. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. So it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay.
All right, so I'm going to leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. ¿Qué tal les pareció el video? Lo encontraron tierno, simpático y bien entretenido de todas formas. Pues como... Profe, el niño este como que era rubiecito, el que no se comió me daba pena porque como en una como que ponía cara de así como, no me lo tengo que comer. Lento. Sí, esta cosa que tiene que ver, claro, cuando uno a un niño le pasa como un paquete de papitas fritas o de ramitas y uno le dice, ya, espérate, no te lo comas al tiro, es difícil porque en general a los niños les cuesta esta cosa del autocontrol, que es lo que yo les estaba como mencionando recién, esta cosa como de postergar la satisfacción inmediata. Pues entonces, claramente, una de las cosas que uno puede ir haciendo acá para ir regulando, por ejemplo, la impulsividad, es hacer actividades vinculadas, por ejemplo, al autocontrol. Yo en general a los niños les muestro este video y les causa harta gracia, además porque se reconocen, como que ven el video y dicen, chuta, es como que a mí me puede pasar lo mismo, entonces lo entienden, así como también los papás y las mamás lo llegan a ver bien cuando se empiezan a dar cuenta de que también influye mucho la edad, ¿ya? Y otras cosas más, autoinstrucción, esta cosa de cómo uno va guiando el propio proceso mental. Ya, como les comento, hay niños que por las notas que tienen se tratan de que no son tontos o que no sirven para el estudio y en realidad eso no tiene que ver, sino que lo que está pasando es que hay que corregir algunas cosas que no tan solamente tienen que ver como con la capacidad de estudiar, sino que también con la motivación y la voluntad a aprender. Ya la resolución de problemas, ya que a veces hay, por ejemplo, esto me sirve mucho con algunos adolescentes que tienen déficit atencional y que tiene que ver con que a veces algunas personas o algunos adolescentes se preocupan más que ocuparse de las cosas. Me siguen, es como que todo el día le están dando vuelta a las cosas y no las hacen, ¿ya? Entonces, esta cosa de resolver problemas involucra de que una de las cosas para resolver problemas involucra el abordar, en este caso, concentrarse en la tarea, ¿ya? Más que muchas veces en estar dándole vueltas a las cosas, ¿ya? Entonces, esta cosa que por ejemplo, uno les pide a los adolescentes, de hecho tengo que monitorear más ratito a uno de ellos, porque en general, claro, esta cosa de que cuando no se rinde bien, y uno tiene que estudiar y uno está angustiado porque a uno no le va bien, claro, efectivamente uno va a andar angustiado, pero ¿qué es lo que hacemos con lo que nos está angustiando? Y claro, muchas veces evitamos afrontar esa situación y por lo tanto como que nos quedamos callados. Entonces, el resolver problemas es algo que nos va a funcionar y nos ayuda mucho en la vida. Ya habilidades sociales también, sobre todo en aquellos chiquillos que están sufriendo de bullying, que está la desatención, pero además por el bullying, ya y por lo tanto el aprender a manejarse, a resolver cosas que tenga que con algunos compañeros, o formar nuevos amigos, o juntarse con nuevas personas en el recreo, claramente le va a ayudar mucho. Les recuerdo que obviamente para el tema del bullying, uno tiene, perdón, digamos como protocolos de convivencia escolar que se pueden activar, ya, y donde no tan solo hay que intervenir al niño que está sufriendo de bullying, sino que también quien lo está ejerciendo. Porque muchas veces quien el que está ejerciendo bullying tiene algunos problemitas en la casa o los papás discuten mucho, como que puede el niño que hace bullying estar pasándolo muy mal también, ¿ya? Reestructuración cognitiva. Este concepto, ya esto que es una técnica muy usada en psicología, tiene que ver con ayudar a las personas a reordenar su manera de pensar. Y esto involucra que muchas veces las personas a veces no tienen pensamientos o ideas tan racionales de las cosas, ¿ya? Sino que en realidad a veces tienen ideas incorrectas, como por ejemplo que mi hijo es flojo, que por eso no estudia. Cuando en realidad cuando uno le dice, mira, este chiquillo tiene desatención,
y uno les muestra, digamos, como ya sea con el test de Conners, que el que estaba en unas diapos anteriores, que es como para diagnosticar déficit atencional, y uno les muestra el cuestionario, uno les muestra las notas, uno le hace notar de que el chiquillo no sigue instrucciones en la casa porque se le olvidan. Entonces, claro, muchas veces involucra el reordenar pensamientos cuando uno explica respecto de en qué consiste en este caso, el déficit atencional, ¿ya? Luego, estrategias para estimular la atención, esta cosa que tiene que ver con la neuroestimulación. Preguntarle a los niños qué es lo que hicieron en el colegio o qué es lo que han hecho en el día, son pequeñas preguntas que van orientadas a tratar de estimular el funcionamiento cerebral y en particular el funcionamiento de la memoria, ¿sí? Esto que a veces los niños con déficit atencional no se acuerdan de lo que hicieron en el día. Hay otros, en cambio, que recuerdan con lujo de detalle lo que vieron, lo que pasaron con la profesora en la materia, qué sé yo, y uno ve que los chiquillos están bien orientados en el tiempo y en el espacio, digamos, ¿ya? Pero hay otros que no. Hay otros que no saben lo que hicieron en el colegio y tampoco tienen muy claro qué es lo que tienen que hacer mañana en el colegio y qué es lo que tienen que llevar. Por lo tanto, preguntarle esta cosa, ¿qué es lo que tienes que hacer mañana? Ponen cara como de desconcertado y uno dice, a ver, trata de recordar. No recuerdan. Toma un lápiz, les paso yo, y toma una hoja. Empecemos a hacer el horario de qué asignaturas tienes cada día. Y empiezan de a poquitito con sus manitos a anotar las diferentes asignaturas que tienen en el día. Y por lo tanto, ahí yo les voy diciendo, bueno, a ver, ¿qué siempre te piden para matemáticas? ¿Qué siempre te piden para artes visuales? ¿Qué siempre te piden para educación física? Y eso va involucrando, por lo tanto, que el niño o la niña van, por lo tanto, entrenando esta capacidad de ir viendo qué es lo que les quedó en la memoria, ¿ya? Y por lo tanto, el hacer este ejercicio, el ir direccionando, por lo tanto, los procesos psicológicos, van haciendo, por lo tanto, que vayan recordando la materia. Y esta orientación familiar y escolar en particular tiene que ver con que no tan solo uno trabaja con los papás y con las mamás o con las abuelitas también, que muchas veces son las que están a cargo de los nietos, de las nietas y tienen que andar mirando las tareas, sino que también uno toma contacto con el colegio, ¿ya? Y uno establece como una alianza con el colegio, ¿ya? En general, los colegios son los que muchas veces derivan a los niños al psicólogo por temas de desatención con hiperactividad, y muchas veces el colegio puede complementar las acciones que uno está haciendo, así como también colaborar. Esta cosa de sentar a los chiquillos adelante, es un clásico que los colegios van haciendo con los niños que tienen desatención, así como también en otros que tienen mucha hiperactividad les van pidiendo que puedan ir colaborando como en algunas actividades, como por ejemplo ir a buscar el libro de clases, ya ayudar a algún compañero que le cuesta la materia, que incluso hasta ese niño también aprende a pedir ayuda con algún compañero que le va mejor que él, ¿ya? O sea, uno tiene que hacer, por lo tanto, un trabajo como con el colegio. Ahora, ¿qué es lo complejo, por llamarlo así? Obviamente les digo, el déficit atencional, y como les he dicho, no mata a nadie. Lo que sí es que esta cosa del irregular rendimiento académico puede llevar a que los chiquillos repitan en un curso, y obviamente existen problemas más graves ya que superan largamente obviamente una repitencia. Si lo que pasa es que algunos muchachos no tan solo se van a repetir, sino que pueden perder a sus amigos con los cuales se juntaban, así como también en algunos casos, si es que vuelven a repetir de nuevo, les pueden, digamos, como cancelar la matrícula. Por lo tanto, se tienen que ir a otro lugar y encontrar otro colegio claramente puede ser difícil. Entonces, por eso hay que prevenir, obviamente, que algunos muchachos repitan, ¿sí? Modelo explicativo de la atención, como ya para ir cerrando esta presentación. Miren, las teorías digamos, como más habituales asociadas a la atención y concentración tienen que ver con lo que se llama el filtro rígido. ¿Esto qué tiene que ver? ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando uno está prestando atención a algo, uno deja de prestarle atención a las otras cosas. Si yo estoy dirigiendo todos mis procesos cognitivos para allá, todo lo que está alrededor empieza a pasar al segundo plano y probablemente no va a quedar registrado, porque esta cosa es casi como un todo o nada. O ingresa toda la materia acá, o todo lo que estamos viendo ingresa acá, o ingresa lo del costado. Vale decir, por ejemplo, si ustedes tienen que cocinar, ¿ya? Y tienen que cocinar fideos, claro, hay una secuencia de conductas que tiene que ver con colocar el hervidor, ¿ya? O la tetera para calentar el agua, ¿ya? Luego, de una vez que el agua hirvió y echarla a la olla, hay que echarle, digamos, una cucharada de aceite o 2 cucharadas de aceite, qué sé yo, y 3 cucharadas de sal,
¿ya? Y obviamente echar los fideos, pues, cuando la agua ya está hervida. Pero lo más importante ahí tiene que ver con tomar el tiempo. ¿Ya? Y todos los paquetitos de fideos dicen en cuánto tiempo los fideos están listos. Y por lo tanto, en esa lógica hay gente que se le olvida tomar el tiempo. ¿Me siguen? Entonces, ¿por qué se le olvida tomar el tiempo? Porque probablemente su atención está focalizada o están concentrados en otras cosas o están pensando otras cosas y por lo tanto no queda registrado mucho lo que se está haciendo. Por lo tanto, en esta cosa del filtro rígido, la idea está en que claramente la información que va llegando va haciendo que uno reprocese ciertas cosas y no otras, ¿ya? Entonces, en esa cosa, como aparece allí en la diapositiva, ahí dice cómo concibe la atención dentro de un modelo de un solo canal de capacidad limitada. Entonces, en el que el filtro posibilita el flujo de información de un solo canal. ¿Ya? Entonces, si estoy estudiando procesos psicológicos y escucho la televisión de fondo, de acuerdo a este modelo, el filtro más rígido involucra que o es proceso psicológico o es la tele. Pero las dos cosas no van a quedar. Pero, por cierto, que esa es una sola teoría, porque hay otra teoría, en cambio, la de Treisman, ya la de Broadbent, de la que estamos hablando, que era más bien rígida, ya que aparece allí, que es todo nada, y así, o es proceso psicológico o es la televisión. En cambio, Treisman dice, no, o sea, podemos estudiar proceso psicológico e igual nos puede quedar lo que aparece, digamos, en la televisión, ¿ya? Lo que ocurre es que ambas cosas, eso sí, van a quedar medio debilitadas, no van a quedar como tan bien grabadas, ¿ya? Entonces, de una u otra manera, es como que si ustedes están estudiando y justo están dando, por ejemplo, The Joker, ¿ya? Allí en la televisión, mientras ustedes están estudiando procesos psicológicos, claro, a lo mejor ustedes estaban estudiando y viendo el Joker, pero puede que estas dos cosas al mismo tiempo no hayan quedado lo suficientemente grabadas, entonces van a haber partes de la película que no vieron bien en ese momento y de la misma forma también no estudiaron muy bien algo vinculado a procesos psicológicos, ¿ya? Entonces, lo de Broadbent involucra que es todo nada, en cambio, esta de Treisman es que igual, a pesar de que uno está focalizado acá, igual uno puede seguir percibiendo cosas alrededor, pero van a quedar media debilitadas. ¿Se van a grabar? Sí, pero no van a quedar tan bien grabadas y tan bien registradas, ¿ya? Eso pues, chiquillos, eso, chiquillas, ha sido la clase del día de hoy. No sé si alguno tiene alguna preguntita antes de terminar esta clase. Espero que les haya gustado el video es bien entretenido, es bien simpático, ¿sí? ¿Qué más les puedo decir? Bueno, recomendaciones generales para esta segunda patita de este segundo semestre, de este primer semestre, y es que traten de conectarse a las clases. A lo mejor van a estar acostados escuchándola, pero estén presentes, porque la experiencia del año pasado involucra de que si están muy cansados y no se conectan a las clases, después van a tener que revisar los links y claramente estar todo un fin de semana revisando todos los links, claramente les va a ser muy agotador. Así que traten de conectarse a las clases, traten de preguntar, de aprovechar estos espacios para así no estar tan cargados para tener que estudiar, ¿sí? Porque este formato, como ya lo he mencionado, es agotador, es cómodo porque uno no se tiene que andar moviendo, pero es agotador. Y si ustedes por, entre comillas, flojera, no se han conectado a algunas clases, claro, uno queda con la angustia de que uno se perdió la materia de un ramo difícil y por lo tanto, en vez de ocuparse de conseguirse la materia o asistir a la otra clase, van a empezar a preocuparse y a angustiarse y no es la idea de que lo pasen más mal de lo que, entre comillas, ya lo estamos pasando con la pandemia. Así que bien, pues chiquillos, bien chiquillas, un gusto haber estado con ustedes. Ya, Catalina, profe, ¿cuánto tenemos en la siguiente evaluación? Yo creo que la segunda evaluación va a ser a fines de junio, primera semana de julio, ¿ya? Tengo que mirar bien en esta cosa del syllabus para cuando la dejé planificada. Yo estoy casi seguro que la dejé para la primera semana de julio, estoy casi seguro, pero voy a revisarlo obviamente para así estar como coordinado con ustedes, porque también me queda ver algunas cosas. La próxima semana con ustedes tengo que ver memoria. De hecho, me quedan 3 grandes contenidos.
tengo que ver memoria, tengo que ver pensamiento y lenguaje, y tengo que ver motivación y emoción con ustedes. Por lo tanto, nos quedan algunos contenidos para ver, y en esa perspectiva, la idea está en que, y como les decía, cuando estamos hablando de fidelidad e infidelidad, retomemos ese tema cuando nos toque ver esa unidad y en particular esa emoción denominada amor, que muchas veces uno lo refleja en corazoncitos, en cariño, pero la idea está en que también le demos una buena vuelta a esta cosa de las relaciones monógamas, que claramente uno dice, no, uno no tiene por qué aferrarse al amor, ok, pero es diferente cuando uno sufre por amor o cuando uno hizo sufrir por amor, ¿ya? Porque también está esa cosa, como que uno dirá, pucha, yo tengo mala suerte en el amor, pero a veces uno tampoco ha correspondido a la gente. Entonces, vamos a darle harta vuelta a la cosa. Así que muchas gracias por las preguntas y las acotaciones. Gracias, Gianfranco, por la buena onda. Gracias, Javier, por las preguntas. Gracias, Catalina, por la pregunta. Gracias, Danae, por tus comentarios. Gracias, Catalina, por la pregunta. En general, a cada uno de ustedes, lo mismo que Antonia, la participación de Joaquín. Y bueno, los dejo hasta acá. Y obviamente ¿Profe? que haya un buen partido el día de hoy. Gracias, Javier. Cuéntame, te escucho. La evaluación que vamos a tener ya a finales de junio, ¿va a ser una prueba o va a ser un trabajo? Va a tener la misma estructura, Emily. Va a tener preguntas alternativas y un desarrollo breve. Ya no, en general no soy de cambiar mucho en la metodología porque, sobre todo en este contexto, como que cambiar la metodología les puede aportar un mayor grado de nerviosismo que creo yo que no es necesario para estos procesos digamos, de enseñanza en pandemia. Así que hacer alternativas y desarrollo breve. Profe, iba a ser en grupo igual que el anterior, ¿cierto? Exactamente, en grupo. No voy a cambiar esa regla. Así mantenemos esta misma ruta, ¿ya? Este mismo formato. Entonces así se quedan tranquilos o tranquilas con este formato. Entonces, segunda prueba, alternativa de desarrollo breve. Si quieren con los mismos integrantes, mejor aún todavía, porque así ya tienen una línea de trabajo. Y gracias, Salvador, por el comentario. Es bien bueno hablar de todas estas cosas y también cosas prácticas, por cierto. Cuídense, chiquillos. Dime, Martina. Te escucho. ¿Cuántas notas son en total? Mira, el sistema permite poner 3 notas. Evaluación 1, evaluación 2, ya que son pruebas, y la tercera nota va a surgir de un conjunto pequeño de actividades que yo les voy a ir pidiendo. Entre ellas, uno, revisar y ver una película. ¿Ya? Entonces les voy a enviar como la pauta de la película para que la vean. Y, por cierto, asistir a alguna actividad que les voy a pedir que asistan. Y eso es todo. No lo voy a sobrecargar mucho, por lo menos desde mi asignatura me interesa que aprendan algunas nociones básicas de los procesos psicológicos y que para eso el formato del curso del año pasado tuvo muy buena aprobación, muy buen éxito, por lo tanto estoy repitiendo el mismo patrón que hice el año pasado. Así que eso, no sé si te sirve, si se entiende o no se entiende. Sí, profe, gracias. De nada, pues Martina, que tengan muy buena tarde. ¿Ya? Un gran abrazo. Chao, chiquillos. Chao, chiquillas. Que les vayan muy bien. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Vamos, Chile. Chao, profe, cuídese. Chao, Chile. Chao, chao. Nos vemos, profe, un gusto. Sale yo.